Buenos días, buenas tardes, buen cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a Somos Cuyay, Somos Ternura, el espacio que nace de la U Cuenca Radio y se expande, el espacio que nace de Ondas de U del, Cuenca Radio. no, del corazón comunitario de San Pedro de Cebollar y se expande por las ondas de la U Cuenca Radio. Soy Angélica Kishpi, estudiante de la carrera de Género y Desarrollo y me encuentro nuevamente en este nuevo año con mi compañero Anthony. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela. Me he encontrado bastante bien. Este es un gran inicio de año, a pesar de tantas polémicas que hubo recientemente. Pero tú, ¿cómo pasaste este nuevo año? ¿Estuviste bien? Sí, todo bien. Salí quizás a festejar un poco con la familia, las navidades igual. Pasamos un poco en familia, pero ¿qué tal tú? ¿Te la pasaste con tu familia? ¿Todo bien? Claro que sí, pasé con ambas partes de la familia, pasamos bastante, comimos bien, comimos pavo. Fue una semana hermosa. Lamentablemente ya se acabó y ahora regresamos a la normalidad. ¿Y qué tal este año? ¿Cómo iniciaste tu año? Pues inicié acostándome y levantándome a las 12 y levantándome a las 12 del mediodía. Fue bastante largo. Bastante largo. Yo Y todas las vacaciones pasé levantándome a la una, así estaba abriendo un ojo. ah, Disfruté mi sueño lo que nunca. Pero también inicié el año con mi familia, yéndonos de viaje, disfrutando un poco el tiempo que nos queda como familia y las vacaciones que nos quedaron. claro, imagínate, para mi sorpresa, lo que pasó el 3 de enero. ¿Sí te enteraste? ¿Qué pasó el 3 de enero? ¿Qué pasó el 3 de enero? Fue un escándalo porque en el país de Estados Unidos se lanzó contra Venezuela y Ah, arrestaron a ese presidente. O sea, iniciamos con todo, pero más importante, iniciaremos con esta frase del día. Así como iniciamos el año de buena manera, iniciamos este año con esta frase. El amor que dice abraza el alma, el amor que se hace sostiene la vida. Juntos cierran la brecha del corazón en toda la familia. vamos a hablar este tema que es cómo expresamos el amor en casa. Por eso tocamos la familia en esta ocasión. Empecemos con una introducción, un reporte. ¿Hay un reporte para el día de hoy? No tenemos reporte, pero La comunidad, los compañeros por el momento están trabajando demasiado. trabajando demasiado para ir de nuevo a las comunidades y prepararles con un nuevo material para San Pedro. Y iniciamos ya directamente con la introducción al tema central. Eh, en la cultura de la crianza ecuatoriana, el amor en casa se expresa de formas diversas que reflejan nuestras raíces profundas y tradiciones ancestrales. Hoy exploramos el tema central, cómo expresamos el amor en casa. Nos enfocamos en el eje principal de la cultura de crianza, contrastando el afecto explícito, como decir te quiero, directamente a los ojos, ofrecer abrazos espontáneos, palabras de aliento a diario o elogios específicos por un logro, con el afecto por acción, que incluye preparar la comida cotidiana con esmero, lavar la ropa familiar, llevar a los hijos a la escuela bajo la lluvia o proveer estabilidad económica y emocional sin necesidad de verbalizar sentimientos abiertamente. Ambas formas coexisten en nuestros hogares, pero plantean una pregunta esencial. ¿Las acciones solas bastan para transmitir un amor que se siente completo o las palabras son clave para evitar vacíos emocionales? Bueno, entonces hablando más bien desde la teoría, el afecto explícito se fundamenta en la psicología del apego desarrollada por Joe Baldwin y Mary Ainsworth, que demuestra que las validaciones verbales y los gestos directos desde la infancia contribuyen a crear un refugio seguro, emocional, fortaleciendo la autoestima, la resiliencia, reduciendo riesgos como la ansiedad o la depresión en la adultez. En las culturas colectivas como la ecuatoriana, sin embargo, predomina el efecto por acción, influenciado por el conf- confucianismo adaptado en América Latina, tradiciones indígenas de supervivencia, prácticas de un grupo sobre expresiones individuales. Esta dicotomía genera una brecha generacional muy evidente en la realidad. Los abuelos que cuidan a los con hechos silenciosos como tejer una ruana o sembrar para la familia
padres en transición que verbalizan tímidamente por la influencia de la educación moderna y medios, y niños que, según una encuesta del MIES y la UNICEF en Ecuador, reportan hasta un 40% de soledad emocional por falta de afirmaciones directas, manifestándose en aislamiento afectivo y bajo rendimiento escolar, una vulnerabilidad en relaciones tóxicas futuras. En la práctica diaria de hogares ecuatorianos, sean urbanos o rurales, esta tensión se vive intensamente. Una madre invierte horas en cocinar el plato favorito del hijo, pero rara vez dice te amo por ser quien eres. Mientras el niño bombardeado por redes sociales con hashtag te quiero y mensajes efusivos de influencers, anhela esa confirmación verbal para sentir conexión plena y no interpretar el silencio como un rechazo. Estudios locales como los de la Universidad de Cuenca sobre bienestar infantil revelan que esa brecha cultural agrava la soledad emocional de un 35 a un 45% de menores, especialmente en familias monoparentales o migrantes, donde las acciones se dan pero de las palabras escasean por pudor heredado. La globalización acelera el cambio exponiendo a las nuevas generaciones a modelos afectivos abiertos, pero nuestras raíces persisten en el valor del esfuerzo tangible sobre lo declamado. Mm, Eso me hace pensar. ¿Tú sí dices te quiero alguna vez a tu mamá, a tu papá? A mi perro le digo te quiero. O sea, yo creo que eso es muy importante, el hecho de que no se vive mucho eso. Por ejemplo, en mi hogar, como nunca se ha percibido eso, entonces tampoco es que a mí me va a salir de la noche a la mañana a decirle eso a mis papás o a mis hermanos. Sí han salido algunas ocasiones, pero no es algo del día a día como he visto en diferentes familias, Me, por así me decirlo. pasa lo mismo, y más aún con personas que no son cercanas a ti, a tu familia. Así como tú nunca me dices te quiero, eres un compañero admirable por ayudarme tanto en la radio. Tú no me dices eso. Hola, ¿no? No, no importa. Pero mejor reconocemos esta dualidad que no implica juzgar tradiciones, sino integrarlas. Las acciones nutren el cuerpo y la estabilidad, las palabras, el alma y la confianza. Teóricos como Gary Chapman, en sus 5 lenguajes del amor, clasifican estas formas mostrando que ignorar el lenguaje verbal en niños modernos equivale a hablar en idiomas distintos en casa. Entonces, lo que explica estas tasas crecientes de la consulta psicológica infantil en Ecuador por un vacío afectivo. La realidad nos urge evolucionar hacia un equilibrio que honre el pasado mientras se prepara el futuro. Entonces, aquí hay que reflexionar un poco que si para bien o para mal es difícil poder expresarnos y decir un te quiero, porque estamos tan arraigados a mantenernos dentro de nuestra propia seguridad, porque a lo mejor tú dices a tu mamá un te quiero mamá, pero ella te responde groseramente o efusivamente y dice, no, no puedo ahorita, estoy ocupada. Ah, ya, tú me dices te quiero porque algo has de querer. El Eso famoso sí, algo eso has de sí, querer. yo cuando digo, papito lindo, sabes que te quiero mucho, es cuánto quieres, Angelita. Yo, ay, no hay como Ah, decirle nada a mi papá. Pero eso es verdad. Aunque en algunas ocasiones yo sí, como que yo cambio. Cuando quiero algo, sí, eso es verdad. Las personas cambiamos, como que nos portamos mejor, somos más atentos. Mami, ¿qué quieres que te yo no ayude? quiero. O sea, ese es un interés de parte, al menos mío, sí aún me ha ocurrido y sí he sido una de esas personas que lo hace, pero a veces como que de la nada, como que solo quieres demostrar tu afecto y es como que ya, pero ¿qué quieres? Entonces como que se te va esa gana de decir más o de expresarte más tus Sí, sentimientos. yo no quiero atacar a nadie, pero bien recuerdo a mis amigos. A mí nunca me ha pasado de que una mujer llegue y te dice, te quiero, te aprecio bastante, ¿me compras esto? Nunca me ha pasado, pero yo he visto amigos que sí, sí les pasa y es como que algo doloroso cuando se te aprovechan que traes ese vacío emocional. Entonces tú necesitas esa afectividad de alguien más y que te llegue esta persona a decirte que te quiere, que te ama, pero hey, ¿me das comprando eso? O sea, de ley, en esas ocasiones yo pienso de que, al menos en mi caso, yo nunca haría eso porque demuestras como que solo es tu interés el que está presente, más no que Exacto, realmente quieres un afecto. Y el hecho de estar pidiendo algo a alguien es como que, ¿por qué tendría que estar pidiendo a alguien algo si es que no le nace? Por exacto. ejemplo, digamos, si es que yo quiero un chocolate, me compras un chocolate, es distinto a decir como que me gusta el chocolate, contale tu vida, cómo es, qué te gusta, y si es que a él le nace, te lo da, y en caso de que no,
siento que estar pidiendo que te lo compren es algo que no está bien y en mi caso como que yo no lo haría. Exactamente, no al abuso, no a aprovecharse de los sentimientos de alguien más. Sí, porque hay Pero bueno, personas que sí compran. claro. Entonces, pero ya comenzamos con el video número uno, porque este video nos hablará un poco para ya entrar un poco más a este tema y luego iremos con el invitado. Sí, vamos a ver el video. Ya. Al parecer hemos sufrido unas pequeñas fallas técnicas, no se pudo reproducir bien el video número uno, pero este trata más o menos de cómo empezar a expresarte emocionalmente, ¿verdad? Entonces aquí vamos compartiendo un poco las ideas. ¿Qué necesita una persona para sentirse en total confianza para poder expresarse? ¿Necesitará que la otra persona también se sienta segura o necesitará ella misma sentirse seguro? ¿Cómo influiría eso? ¿Tienes alguna idea, Angélica? Yo pienso de que dejando al lado como que ese pequeño corto me deja mucho que pensar. El hecho de que tu mamá te acueste, que tu mamá te tape, el hecho de que quizás está enferma, de que está al cuidado de ti, es unas formas pequeñas, aunque no te lo expresa como tal, te demuestra el amor que te tiene, incluso que hasta ese animalito esté ahí presente. Es como que hasta los animales demuestran tanto amor con tan pocas acciones. Quizás el niño esté enfermo, quizás el niño solo está cansado, pero el hecho de estar ahí presente y cuidar de él, siento que es una parte muy esencial donde nos demuestra el amor puro sin necesidad de palabras. Exacto, esa forma de, si bien no lo dices directamente, pero al menos tus acciones hablan por ti. Yo siempre pienso que las acciones hablan más por las palabras, porque seguramente tú puedes decir, te quiero un montón, yo moriría por ti, pero ahora la verdad no sabes si lo harías. Entonces, las acciones tan pequeñas como darle, no sé, un abrazo a tu mamá, darle un abrazo a tu papá, hablan demasiado. Si bien no nos puede salir las palabras que necesitamos decir en ese momento, nuestras acciones hablarán más por nosotros. Yo pienso que también hay distintas formas de expresar el amor. Quizás sea cuidándole, quizás sea con afecto, quizás sea comprándoles cosas, quizás sea... Creo que esa necesidad de cada quien, al menos mi necesidad, siento que es hacerla feliz con cosas de que le gustan. No sé, si le gusta algo, le compro y su felicidad me da felicidad a mí y eso me hace sentir el amor puro que yo siento hacia esa persona. Entonces creo que también es necesario comprender las distintas formas de amar que tienen las personas, que no porque yo amo de la forma de afecto y él ya me ama de una forma de solo haciéndome feliz, comprándome cosas, es que no me ama, sino así, es esas diferentes formas de amar que siento que eso nos tiene, no sé, nos hace diferentes a cada uno. Claro que sí. También partiendo también de la teoría del apego de Bowlby, tenemos que saber que es esencial para los niños desarrollar un apego seguro y con esta demostración de afecto, con compartir y expresar este amor en casa, hacemos que el niño no solo se sienta bien consigo mismo, que no solo suba su autoestima, sino también que empiece a tener seguridad de expresar lo que siente hacia los demás. Porque si en todo el momento creamos un apego inseguro, lo castigamos, le retraemos nuestro cariño, no le expresamos nuestro amor, ese niño va a crecer en un ambiente hostil e inseguro y no podrá expresarse comúnmente. Va a tener problemas para relacionarse con otras personas y también va a empezar a ser menos sociable. Y lo que sabemos que hoy en día es un mal terrible en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que intentamos ahora con estos mensajes es darles estas herramientas, pequeña reflexión para que puedan ustedes expresar el amor que sienten por sus hijos de una manera correcta. Si bien no nos alcancen las palabras,
no alcancemos un extremo de violencia, un extremo de palabras fuertes con nuestros hijos. Ser cariñoso no es igual a ser débil. Más bien es todo lo contrario, mostrar una valentía y un vigor, una fuerza enorme porque yo siento que cuando compartes palabras bonitas con otra persona, te estás vulnerando hacia ella, te estás abriendo y también estás corriendo el riesgo de ser lastimada. Valiente es el que no es el que el ser más fuerte, sino el que esté dispuesto a abrirse a los demás a pesar de poder ser lastimado. Exacto. Demostrar nuestros sentimientos nos hace más fuerte y no lo veamos como una acción de debilidad. A continuación, ya con esta pequeña introducción, nos vamos para un pequeño corte y volveremos con nuestro entrevistado, que es un invitado especial, y trataremos un poco más a fondo sobre este tema para ir recogiendo más información, ir indagando más sobre este tema y a ver qué nos trae de nuevo esta entrevista. Volvemos pronto. Bueno, volvemos de nuevo con nuestro entrevistado, Steven León, estudiante de psicología. Vamos a tratar un poco más del tema a fondo. Es un compañero de aquí de Cuyay igual. ¿Cómo te sientes, Steven, de nuevo estar aquí? Buenos días, Angélica. Buenos días, Anthony. Me siento muy feliz de acompañarles en este programa de radio que son una de las ramitas que tiene Cuyay para el trabajo en intervención comunitaria. Entonces, muy feliz por la invitación. Me alegro mucho que te sientas feliz y cómodo en este espacio, que sabemos que es un espacio para informarnos, para hablar más sobre temas y quizás informar más a la comunidad de Cuyay. Ujú. Empecemos con algo muy, digamos, creo que yo muy sencillo. ¿Tú qué piensas sobre este tema de cómo expresamos el amor en casa? A ver, me parece que es un tema que es crucial hablarlo, más que incluso, o sea, sobre todo cuando hablamos desde la lógica de Cuyay, cuando hablamos de ternura. Porque para nada es un tema sencillo, o sea, en teoría simplemente pareciera que se resume a un decir te quiero, o a decir gracias por esto, pero es muy difícil. Ahora que recién acabamos de pasar fin de año, veía muchos memes que hablaban sobre yo deseándole un feliz año a mi papá y era un abracito así. Entonces es difícil, o sea, parece en teoría un tema sencillo, pero, o sea, es un tema muy interesante, muy lindo, pero a su vez es un tema bastante complejo en la realidad ecuatoriana. ¿Y tú cómo describirías en tus palabras la diferencia entre el afecto explícito, como decir el te quiero, Ujú. y el afecto por acción, proveer comida, proveer cuidado, en la cultura de la crianza de ecuatoriana? Ya, a ver, aquí igual hablamos sobre cuidados directos y cuidados indirectos. O sea, ¿cuál es la lógica de esto bajo la teoría del good care and the bad care? Aquí hablamos más que nada al cuidado. Cuando hablamos de cuidado directo es lo que generalmente se habla de lo que yo hago por ti, de lo que yo hago por mi hijo, de lo que yo hago por mi esposo, por el adulto mayor, por lo que sea. Sí, es el alimentar, el ayudar si es que está enfermo. Y cuando hablamos de cuidado indirecto, en cambio, es más que nada actividades que permiten un poco este cuidado. Es decir, por ejemplo, el tema de limpieza, el tema de adquirir insumos, ese tipo de cosas. Entonces, en este sentido, hablamos un poco sobre lo que me decías, Angélica, de lo de
el cuidado explícito, el cuidado un poco más físico, sí, el hecho de yo poder, el que yo trabaje y pueda llevar comida a la casa, el que pueda llevar dinero, ese tipo de cosas, el que pueda pagar la vivienda, los servicios básicos, ¿ya? Y también hablamos sobre el cuidado un poco más emocional, que es más lo que ustedes hablaban al inicio sobre el hecho del decir te quiero, del dar un abrazo, del agradecer, de ese tipo de cosas que, como dije al inicio, es bastante difícil de llevarlo a la práctica. Claro. También hoy experimentamos, al menos lo que yo soy consciente y lo que veo, hay una brecha generacional, porque vemos a nuestros padres y a sus padres de los padres y la forma en la que se llevaban antes con las personas es muy diferente a la de hoy. Hoy con ese efecto implícito, digo explícito, se puede dar a través de mensajes por WhatsApp. Entonces ya no hay mucho el contacto y la cercanía que era antes. Ujú. Recuerdo que mi madre solía decirme que para salir con una chica antes tenías que mandarle una cartita, encontrarle, irse juntos a un parque y mirarse de frente. Pero hoy sabemos que para coquetear a alguien simplemente necesitas, dame tu número de teléfono Mandar un emoji. y mandar un emoji. Y ya, y así se acaba. Entonces ahí tenemos esa brecha generacional porque ahora siento que los jóvenes estamos demasiado desconectados de la realidad. Ujú. Entonces, no es lo mismo hablar con una persona a través de mensajes que hablar de frente, porque ahí dentro de los nervios esta persona se está mirando, estoy bien vestido, huelo bien. Entonces, Ujú. te da problemas. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de esta brecha generacional en la percepción del cuidado? Por ejemplo, los abuelos priorizan acciones y los niños necesitan palabras. ¿Qué Ujú. ejemplos que tienes ves en esta consulta? Ajá, claro, o sea, de mi parte no lo hablo tanto desde la parte profesional, sino más que nada desde la experiencia, sobre todo en las prácticas que hemos tenido dentro de la carrera, en visitas domiciliarias a cuidadoras, en proyectos de investigación trabajando con niños. Entonces, de lo que he podido ver ahí, claro, o sea, se habla mucho de que los papás, adultos, los mayores, en lo que me decías, Anthony, siempre es un poco de, no, pero, o sea, yo le quiero, por eso mismo trabajo mucho, por eso mismo paso todo el día trabajando, o por eso mismo cocino, por eso mismo tal cosas. Entonces, eh, que está bien. Que es lo que decía, son, cuando hablamos de este cuidado indirecto, hablamos de que son condiciones que permiten dar el cuidado, que está totalmente correcto y la posición de ellos también está bien. ¿Y por qué hay esta brecha generacional? Es porque nuestros abuelos criaron así a nuestros papás. Entonces, de lo que decías, es un poco más, surge desde un contexto sociohistórico en el que, a ver, ¿qué es más importante para mi hijo? Decirle te quiero o trabajar y darle la comida. Entonces, y que por eso digo que está bien desde la lógica de ellos, también surge de esta parte de la empatía y el decir, o sea, está correcto también que eso, pero también es importante todo este tema de lo que hablamos aquí sobre el expresar el amor directamente mediante contacto físico, mediante palabras. Entonces, hay esta brecha generacional por el tema de que hablamos que hay un fondo sociohistórico que lo que hace es, a ver, ¿qué es más importante, esto o lo otro? Ya, pero ya cuando hablamos más desde el enfoque de cuidados, no es que haya algo más importante, sino es que también estas pequeñas cosas que en teoría son rápidas, son sencillas, son cortas, son breves, no requieren mucho costo, o sea, también son importantes. Entonces es importante también el resurgir la importancia, sí, lo cuán influyente es esto en el cuidado y en la crianza. Claro, porque hay brechas y hay brechas. Justamente comentando eso me haces pensar un poquito y darme cuenta de que hay mucha diferencia en cómo pasaban nuestros padres a lo como pasamos nosotros hoy. Hoy tú hoy en día puedes estar en el trabajo, puedes estar demasiado ocupado, pero si tu querer, tu amada te manda un mensajito, encuentras el tiempo para responderle, cosa que antes no se podía. Si te llega una llamada en el trabajo no podías contestar, entonces pasabas desconectados. Al menos ahora podemos ver que el internet, que la tecnología nos da esos momentos para compartir con el otro, aunque no podamos. Mandar un mensaje de preocupación, decir, hijo, ¿cómo estás? ¿Estás todo bien?
dime, ¿estás bien en tareas? Estoy en el trabajo, dándole duro, trabajando por la familia. Entonces, podemos aprovechar de esa manera, pero tampoco podemos irnos al extremo de pasar horas y horas en el teléfono ahí con la novia, escribiéndote en todo momento. Sí. Y nunca pasa un tiempo de frente, solo pasan el celular. Y cuando se ven de ¿Cuál es el frente, problema? es un problema. Yo pienso que, digo, depende mucho de los casos. Si es que llegan a acuerdos, por ejemplo, he visto que hay parejas de que como que se gustan que se estén escribiendo ahí, 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 ahí. Ajá. Pero hay vuelta a parejas de que es un acuerdo entre los dos de que nos hablamos cosas puntuales, cada quien es su vida y de ahí cuando nos vemos nos damos el afecto profundo y ya. Pero yo en lo personal no es tampoco estar ahí, ahí jodiendo todo ¿No el eres trasto, intensa? pero sí como que me tenga presente en su vida, no sé, unos 15 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, estar al pendiente de mí. Eh, Siento que es algo que se debe tratar entre los dos para que no uno salga afectado y el otro salga a la ligera. Ajá. Y también el hecho de que siento que, al menos yo pienso que quizás yo tengo una forma de amar, pero yo siento que me gusta que me amen de a mí de otra forma. Ujú, O sea, me expreso un ejemplo. A mí me gusta comprar cosas a esa persona que me gusta, ujú, para que sepa que me importa, que me interesa y tanta cosa. Pero a mí me gusta recibir solo afecto de su parte. Entonces siento que es algo muy distinto, que yo quiero recibir, pero estoy dando otra cosa. Y siento que es algo que a mí al menos sí se me ha complicado bastante. ujú, Y que siento que quizás eso puede influir y quizás eso es un problema, porque el hecho de que yo quiero algo, yo quiero recibir algo, pero yo doy otra cosa que nada que ver de lo que estoy pidiendo recibir, entonces, ¿cómo me expresaría el amor de distinta forma? Entonces, quizás tendría que ver un equilibrado a eso para que el amor sea recíproco, sea mutuo y que sea acordado entre los dos. ujú. Y de lo que dices, Angélica, de ahí sale lo que mencionaba Anthony al inicio de la teoría de apego de Bowlby. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué lo que tú dices es sumamente importante por el hecho de que todos estos patrones de cómo uno se relaciona con amigos, con la pareja, con quien sea, surgen desde la crianza. La familia como tal es la garante de la sociedad desde en donde se forjan la forma en la que yo me voy a llevar con mi pareja, en lo que yo voy a ver si es que le paso dando regalos y cariño a cada rato o por el lado contrario no me gusta que sea tan cariñosa. Entonces, dentro de la familia, mediante el cuidado y la crianza y lo que hablamos ahorita sobre el hecho de poder yo decirle, mostrarle estos afectos, es en donde se va forjando. Porque, ¿por qué pasa, por ejemplo, de igual manera dentro de lo de Volvi, pasa lo de lo que tú dices, Angélica, del hecho de yo, según mi autoestima, voy modulando mis relaciones interpersonales. Todo eso surge desde el tema de relaciones con la familia, desde cómo yo a mi papá tengo que hacer un montón de cosas para que siquiera me diga, ah, chévere, mi hijo, está súper bien esto. Entonces, y cosas por el estilo. Y si te das cuenta, todo eso se soluciona con un poder romper estas barreras que son muy difíciles de decirle, ah, no, sí, chévere, mijo, que has hecho esto, o felicidades, o está súper bien, o qué lindo, o qué orgulloso me siento, ese tipo de cosas. Entonces, eso, o sea, parece que fuera algo que no tuviera tanta importancia, que diría, no, pues yo hago estas otras cosas que son más importantes que hacer esto. Pero también son importantes por lo que tú dices, Angélica, en este caso, de lo de las relaciones, de amigos, o sea, de cómo yo voy a tener mi salud mental, salud social, con respecto a cómo me llevo con los demás. Y creo que eso es algo muy importante porque el hecho a mí se me cuesta bastantísimo decirle a mi familia al menos de que no, de que estoy feliz de ellos y así. Me acuerdo que a mi hermano, me acuerdo que decía, "Di, ese es un menso", le decía. Pero total, cuando se graduó de aquí, dije, ay, no, si eres pilas, así, felicidades, Ajá. así, así en corto nomás, porque me da vergüenza. Así, Le paso diciendo a diario que es un menso y ya el día sí tocó de felicitarle. Digo, ay, no, sí, sí Ajá. ha sido medio pilas, así. Pero yo siento que esas pequeñas cositas, a mí al menos se me dificulta mucho, pero es por el hecho de mi entorno familiar, de que no se Ajá. ha sido acostumbrado a eso. Pero yo creo que si es que ponemos un poco de nuestro esfuerzo, eso puede llegar a cambiar. también nos establecemos dentro de un in-group. Solo estamos con nuestros pares, y entonces si nuestros pares nos tratan así, nosotros devolvemos eso, porque se trata de dar y recibir, y si nosotros queremos cambiar estas dinámicas, tiene que cambiarse toda la dinámica del hogar. El cambio debe ser de todos, no puede uno quedarse de esa manera y el otro estar bien. Entonces, aquí ya hablando por cómo encontrar estrategias simples, ¿cuáles recomendarías a los padres para que muestren este amor por acción o
de forma explícita, con palabras, pero sin sentirse incómodos. Ajá, o sea, más que de lo que yo recomiende es de lo que yo he visto, cómo las familias con las que he podido trabajar en prácticas lo han hecho. Es que he visto que, a ver, de por sí, aunque sea algo sencillo, el hacerlo, el poder ejecutarlo de una manera cotidiana es muy difícil. Entonces no es un cambio que se pueda hacer de un rato para el otro, que yo pueda escuchar el programa de Cuyay y llegue a mi casa y diga, ah, mami, te quiero, papi, te quiero, ñaño, estoy muy orgulloso de ti. O sea, entonces, ¿cómo se puede hacer? Es de poco a poco. O sea, es mucho más fácil, por ejemplo, el dar un abracito o al menos el tocar la espaldita, que ya es un poco, a veces incluso la barrera del contacto físico es muy difícil. Sí. Y poco a poco, bueno, ok, luego ya, ah, ¿cómo te fue, mijo? Chévere, mami, o tal cosa. Entonces, a lo que voy es, siempre yo he visto que generalmente se empieza con el contacto físico, que es un poquito más fácil, ¿sí? Y obviamente, o sea, ir escalonando un poco. O sea, no se puede hacer todo eso de un rato para el otro, ¿sí? Sobre todo para las familias que los que se nos dificulta mucho, o sea, no se puede llegar y decirle mami tal cosa, ¿sí? ¿No? Es un poco a poco, es como que tal cosa un poquito más, el quizás hablar un poco más, ah, ¿cómo te fue hoy día? Ajá, o sea, así al inicio va a ser muy difícil. Siempre cuando se hace estos cambios conductuales, cognitivos, es muy difícil. Pero siempre cuando hayan estos obstáculos, en lugar de uno decir, ah, no, mi ñaño me dijo que, o sea, que está mal o qué le importa cómo me va, cómo le fue. O sea, son cosas que en lugar de decir, de que uno piense que, ah, no, eso ya es un obstáculo, precisamente es un obstáculo y es un indicador de que estoy llegando hacia tal cosa, hacia el poder involucrar este cuidado implícito dentro de la crianza y la dinámica familiar. Y de hecho, es bastante importante en lo personal el papel de cuidado que necesitan los padres, las madres o los cuidadores en todo esto. Quizás están Ujú. estresados de trabajo, quizás tienen problemas. ¿Tú cómo influye el cansancio o el estrés en la forma en la que disciplinamos? ¿Tú qué piensas sobre esto? A ver, hay un término muy usado en psicología que es el burnout, que es cuando generalmente se usa en el trabajo Ujú. o en lo académico. Es decir, si es que yo todo el día paso trabajando, Genera esta ya carga llego, alostática. ajá, es una sobrecarga y yo llego a la casa y es como que ya estoy muy estresado y es como que ya no me moleste nadie, estoy recontra estresado, tengo un poco más de emoción, de enojo, ese tipo de cosas, o en lo académico, o sea, tengo full deberes, tengo un profe que me cae mal, un profe que me puso el ojo y un montón de cosas, y claro, o sea, llega un punto en el que es como que ya estoy harto, estoy irritable, ya. Y una nueva variante de este burnout que se está estudiando últimamente es el burnout materno o generalmente materno. Siempre es, lamentablemente, la madre es quien se hace toda la labor de cuidado. Entonces, ¿y qué es esto? Y sobre todo se da cuando son niños, cuando son recién nacidos. Es decir, yo estoy acostumbrada a no ser madre, no ser padre, pero nace mi hijo y tengo que cambiarle el pañal, tengo que darle de comer, tengo que irle a atender cuando llora, y es una sobrecarga que lo que genera es de nuevo esta sobrecarga emocional, conductual y lo que me irrita. Entonces, con respecto a tu pregunta, influye un montón. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de factores estresores del trabajo o incluso madres que todavía estudian y trabajan a la vez. Entonces, es lo laboral, lo académico y el mismo hecho de ser padre y de ser madre es una fuente de estrés. Porque uno no está acostumbrado a toda la dinámica un poco estresante que a veces es el cuidado, la crianza. Y ahí tú ves la importancia a pesar de que yo esté estresado, el que, por ejemplo, mi hijo, yo como hijo, el Anthony y la Angélica como hijos, puedan decirle, ya mami, no esté ya tranquila, no pasa nada, yo le quiero mucho, bla, 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 más bien gracias por tal cosa. O sea, y son como venimos mencionando aquí en el programa, son cosas tan sencillas, tan que no te cuesta nada en teoría, porque sí te cuesta un montón el tema de romper esa barrera, pero eso, o sea, influye demasiado, o sea, porque hay demasiadas fuentes de estrés, como digo, lo académico, lo laboral, incluso la misma crianza es una fuente de estrés. Y siento que también lo importante es de que al menos entre los padres hay esa división de cuidados, que si yo cocino, tú limpia, que si yo le cuido al niño, tú nos ayudan en la tarea. O sea, cosas sencillas que nos ayudarían bastante para no sobrecargarle mucha presión a una persona, porque de un rato al otro va a explotar y también como hijos ser comprensibles de que
mi mamá está llegando de trabajar y encima se tiene que poner a cocinar y ponerse a limpiar y tanta cosa. Y encima me gritó, Ujú, más me enojo yo para que me grite. Y encima que no hizo algo que me gusta, más enojada. Entonces yo siento que ujú. a eso es lo esencial. También uno como persona darse cuenta de que también debe de ayudar de formas pequeñas de comprensión, de ser más empáticos con la situación en la que estamos viviendo y ser esa ayuda, más no esa chispa que reviente en la casa, Ajá, y más que bien. ya iniciaste la pelea. Sí, yo siempre Sí, se inicia sí. la pelea, la verdad. Usted Ajá. la mecha O sea, corta. ahí, por ejemplo, hablamos mucho y seguramente tú dentro de tu carrera lo debiste ver un montón de la feminización del cuidado. O Ujú. sea, y de hecho esa es una de las bases de Cuyay, de lo que se trabaja, es de poder primero quitarnos la idea eh, de que yo tengo que ayudar en casa. No es que yo tengo que ayudar en casa, es mi responsabilidad también ayudar en casa. No es que yo le ayude a mi mami o mi papi le ayude a mi mami, no, todos tenemos que hacer. Todos tenemos la misma responsabilidad de limpiar, de cocinar, de hacer tal cosa, de hacer tal cosa. Ajá, entonces no es solamente un hecho de, yo le ayudo, tal cosa. Cuando, de hecho, cuando yo digo, yo le ayudo a mi mami, estoy dando por hecho de que mi mami es quien tiene que hacer todo eso. Y no es así. Entonces son cosas que uno tiene que ir cambiando poco a poco. Exactamente, y también es más complicado cuando tú mismo, tú misma, estás acostumbrado a ese modelo. Tienes tan arraigado porque cada vez que quieres hacer algo diferente, sale la voz de tu mamá, sale la voz diciéndote, es que eso no tienes que hacer porque tú eres la mamá. Tú no puedes irte a trabajar, tienes que estar con los hijos. Y porque muchas veces heredamos esos pensamientos, heredamos esos límites que nos han puesto nuestros padres Ujú. y es muy difícil cambiarlos, pero habiendo un cambio para mejorar, justamente la semana anterior estábamos hablando con la entrevistada sobre estos cambios de roles, o sea, la idea no es quitarnos el peso materno, el peso paterno, la idea es transmitir el cuidado pero dar roles a cada uno. Si bien la mamá no puede estar todo el día con el hijo, hay que darle la seguridad y confianza a otra persona y no terminar sobrecargando a esa persona a la que damos la responsabilidad, ya sea una niñera o sea tu abuelita, que generalmente son las que más se apiadan y también son explotadas al cuidado de los niños cuando ambos padres trabajan, ¿no? Ujú. Lo que vamos es que cuando tú cambias de ese rol, tienes que tener consideración que tu hijo va a reconocer a esa persona como una figura de apego, una figura de seguridad. Por eso es importante saber con quién lo dejas y si está en buenas manos. Pero al momento de que tú llegas del trabajo, llegas cansado, tienes que sí o sí recuperar ese rol. Porque cuando tú recuperas ese rol, estás ya desligando a la otra persona a que no sea esa figura materna o paterna, que no sea esa figura de anclaje que el niño no pueda permitirse abrirse con otras personas. Tiene que permitirse que tú como madre tengas confianza para dejarle con otras personas y saber que vas a volver de la casa y vas a estar ahí y le proporcionarás la seguridad y el cuidado que él necesita. Entonces, eso ha sido por ahora. Quisiera ir finalizando de una vez con un mensaje que sería clave. ¿Qué dejarías un mensaje para esta audiencia? A ver, creo que primero invito a los oyentes del programa de Cuyay Radio a pensar sobre situaciones en las que, por ejemplo, o sea, concretamente, por ejemplo, ¿cómo fue el fin de año o año nuevo? O sea, ¿cómo yo pude expresar mis buenos deseos a mi familia? Fue lo que decía al inicio, fue bueno, ya papi, feliz año, así, o cómo fue, ya, y el darnos cuenta si es que de verdad estamos expresando de una manera adecuada. Entonces, porque primerito eso, invitar a reflexionar sobre nuestro propio entorno, reflexionar sobre el hecho de qué tanto yo a mi papá, a mi mamá, o seguramente las personas de San Pedro, que son con quienes trabajamos, puedan decir yo qué tanto le digo así a mis hijos.
Eso, o sea, primero cuestionarnos y en base a eso entender que no es un camino fácil, de hecho es bastante difícil, pero siempre esos pequeños cambios son lo que ayuda y eso es una de las ideas de Kuyai, o sea, Kuyai, el proyecto Kuyai no lo que quiere es hacer un cambio gigante, sino son estos pequeños cambios que parecen insignificantes de poder yo dar un afecto mediante las palabras a los demás miembros de mi familia, que luego como una bolita de nieve, van teniendo efectos muy positivos a largo plazo. Eso, creo que el hecho de poder romper estas barreras y poder soltarme más en torno a lo afectivo y sobre todo entender que al igual que lo material, los alimentos, todas las cosas, también esto es muy, muy importante. Listo, te agradezco muchísimo, Steven, por tus sabios consejos, por tu información que nos das aquí. Nos abrimos un poco más nuestra mente para informar a la comunidad y para que estos cambios pequeños realmente, como dices, vayan creciendo y se vayan aumentando y dispersando por toda la sociedad. Que el hecho de hacer unos pequeños cambios en nuestra vida no significa que va a ser una ola de diferencias, no, sino que estos pequeños cambios van a hacer que a futuro esto mejore y que tengamos cada vez unas familias quizás con más afecto, quizás distintos, pero que ese afecto se note en serio y que nos demos cuenta de que eso es la verdad, eso es muy beneficiario para nosotros mismos. Agradeciéndote muchísimo, gracias por estar aquí en un nuevo programa de Kuyai y esperemos verte pronto también. Claro. Que así sea. Que pases un feliz año. Gracias igualmente. Ya, Nos nos vamos a un pequeño corte y luego volvemos con un video y para tratar más sobre este video. Vamos al corte y volvemos pronto. Gracias. La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos. La naturalización de la violencia como forma de crianza representa una barrera para construir contextos libres de maltrato en la infancia y adolescencia. El 46,4% de los adultos reconocen utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas. Es necesario desnaturalizar la idea de que los golpes puedan ser una forma de educar. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a la física, sino también a la violencia emocional, psicológica y simbólica. La violencia en la crianza puede incluir maltrato físico por medio de zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o pelo. Maltrato psicológico por medio de gritos, insultos, amenazas, humillaciones. El maltrato en la niñez puede producir baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, alteraciones en el proceso de aprendizaje, que un niño utilice la violencia como forma natural para resolver conflictos. El maltrato por parte de quienes tienen la función de protección deja a los niños desamparados. Estas son algunas reflexiones para criar sin violencia. Los golpes no enseñan, solo generan temor y miedo. Las palabras humillantes generan tristeza, frustración e impotencia. Es fundamental escucharlos. La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas y por eso requiere una atención y protección especial. Las madres, padres y adultos referentes deben proteger a los niños. Los niños aprenden principalmente del ejemplo. Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Ser breves, ser convincentes
explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su incumplimiento, ser muy persistentes. Insistimos, cuando pedimos determinado comportamiento, hagámoslo, sin gritar ni amenazar. Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña, eso no servirá para corregir su conducta. Decirle, sos un desordenado, resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como, pórtate como una niña de 4 años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo, trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas porque tampoco las tienen, tales como, ¿cuántas veces te tengo que decir que...? Ninguna forma de violencia contra niñas y niños es justificable y siempre puede prevenirse. Asumamos el compromiso por una crianza sin violencia. Es una responsabilidad de todos. Es un mensaje de UNICEF difundido por la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda. ¿Qué piensas, Anthony, sobre este video? La verdad está bastante interesante el hecho de que habla sobre cómo deben ser tratados los niños, de que dándonos ejemplos claros de que gritándoles, poniéndoles etiquetas, no va a funcionar de nada. No, no va a funcionar nada. Lo que pasa es que aquí esto de disciplinar con violencia se desprende directamente de una rama del conductismo. Si hablamos de Pavlov, de Skinner, siempre hablamos de refuerzos positivos, refuerzos negativos. Castigo positivo, castigo negativo. Estímulo, respuesta, castigo. Entonces siempre estamos con con esa idea antigua de que las personas, los perros, los animales aprenden mediante el castigo, la repulsión a un estímulo para generar una conducta condicionada. Entonces ahí desarrollamos un problema porque nos estamos olvidando del organismo, que hay un organismo que responde ante el estímulo negativo o positivo y que genera una respuesta. Entonces pensamos que simplemente con disciplinar con violencia, con un castigo, nuestro hijo va a simplemente responder de la manera positiva que nosotros queramos, cosas que es totalmente contrario. No responden de la manera que queremos, sino responden a través del miedo, a través de la adversión a que vuelva a pasar. Si tú cada vez que le dices a tu hijo, yo no quiero que ensucies mi salón y si lo ensucias te voy a pegar, estamos generando un estímulo aversivo. ¿Y ese estímulo aversivo cuál es? Eres tú. Eres tú el que está amenazándole la seguridad. Eres tú el que está amenazando sus emociones. Estás ahí tú siendo partícipe de ese miedo generado. Entonces, lo que va a pasar es que tú vas a ver que tu hijo con el tiempo te va a rechazar, no va a sentirse confiado contigo y no va a expresarte sus emociones. Pero en cambio, si tú trabajas con él no desde el castigo, sino desde la tranquilidad, desde la paciencia, de compartir con él palabras, eso hará que esa personita que está creciendo crezca en un ambiente seguro y que pueda reaccionar y también demostrar y expresar ese amor que siente por ti. Porque cuando estás castigando no te da el tiempo para decir te quiero y por eso lo hago. Y si lo haces también se ve mal. Yo creo que lo importante también es darnos cuenta de que no solo con las personas, sino también con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, con los animales, el buen trato se va a notar. Si tú le vas y le tratas mal a tu árbol, no te va a dar buenos frutos. Si tú vas y le gritas a tu perro, el perro te va a tener miedo, el perro se va a volver rabioso y no va a obedecer como tal. Hay que ser conscientes. El hecho de que he visto bastante de que como que, no sé, mi perrito cuando era chiquito se hacía pis adentro. Y yo te juro que tenía unas iras, así una paciencia extrema, porque le ponía 20 pañales así y el perro se hacía al lado. Entonces era como que tener esa paciencia para criar a alguien es fundamental, porque tú no le vas a coger y a pegar al perro como si el perro entendiera. Tú tienes que enseñarle con paciencia, quizás con premios, demostrando esas pequeñas acciones que van a cambiar. El perro no se va a traumar, el perro no va a estar enojado, el perro no va a estar resentido conmigo, el perro sí no se va a acercar a mí si es que le voy a estar pegando a cada rato.
Entonces también ser conscientes de que esas pequeñas acciones no solo hay que hacerlas hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, sino hacia el entorno en sí, hacia la naturaleza, hacia los animales y todo lo que nos rodea, porque lo esencial es dar un buen cuidado hacia todos para que ese amor dé frutos, prácticamente. Exactamente. Pero bueno, ahora comentando un poco el video, nos vamos a ir a los tips de cuidado que los pueden encontrar en nuestra página de Cuyay SSC. Vamos a ver y comentarlos un poquito. Dice, si creciste sin sentir escuchado o escuchada, teniendo que portarte bien para ser amado o amada, con gritos, castigos o indiferencia, sintiendo que tus emociones molestaban, es probable que hoy te desborde cuando tu hijo expresa lo que tú no pudiste. ¿A qué se refiere esto? ¿Tú qué piensas, Anthony? Bueno, como decía antes, es que si tú creas una persona con violencia, no vas a esperar que esa persona te venga y te abrace. O sea, es lo peor. Y si lo hace, es un síndrome de Estocolmo. Ujú. Te enamoraste de tu captor. Me pongo a pensar y es decir, como que las personas por naturalmente buscamos nuestro bienestar. Buscamos un lugar en el que nos sintamos seguros y si tu mamá, si tu papá no te proporciona ese lugar, obviamente vas a resultar en su total rechazo, en alejarte y para que no te lastimen. Entonces, para mí, yo creo que esto se puede solucionar dialogando. El diálogo es lo más importante que todo y la calidad del diálogo, porque es muy diferente cuando hablas sobre un tema importante y sientes que los demás no te escuchan o que no estás encontrando las palabras adecuadas. Y por eso este diálogo tiene que darse con la práctica, con el tiempo, y con eso también nos va a ayudar para expresar nuestras emociones, cómo nos sentimos en ese momento. Exacto. Siguiendo con el siguiente tema. Seguimos con el siguiente tip que dice, por eso duele tanto cuando tu hijo te ignora, te responde mal, llora sin parar, no coopera, porque reactiva la herida de no ser vista o visto o validado o validada o ser suficiente. Creo que el hecho es claro de cuando, si es que mi mamá me trató mal, porque le tendría respeto hacia ella, si es que ella no me respetó a mí, porque yo tendría que estar a las órdenes de ella. Siento que es algo fundamental, que es como que, ya si soy tu padre, soy tu madre, a mí me respetas, pero si yo no doy el respeto a mis hijos, no, ¿por qué exijo algo que yo no doy? Ese es el hecho principal. Exacto, porque muchas veces como digamos este respeto con la obediencia absoluta, como si nosotros fuéramos mártires y ellos serían nuestros soldados, lo que es totalmente erróneo. La Eh, siguiente imagen nos dice, como las heridas de tu infancia se activan con tus hijos y porque a veces reaccionas como prometiste que nunca lo harías. Y creo que esto pasa mucho cuando estamos con una carga estática muy negativa, estamos con este burnout, estamos demasiado estresados y la forma en que respondemos, yo, al menos yo noto esto, respondes tal y como a ti te enseñaron a responder. Si estás enojado, respondes tal y como lo hace tu mamá o tu papá, porque eres de las personas que se reflejan en ellos, porque no sabes cómo más lidiar con esas emociones. Pero siempre hay la oportunidad de cambiar, de respirar, relajarte, pensarlo bien dos veces lo que vas a decir, porque si lo dices, puedes arruinar a ese niño para siempre. Una sola palabra mal dicha puede cavar una tumba. yo siento que eso es muy verídico, el hecho de que tú actúas como fuiste criado. Y me acuerdo que ayer, o sea, estábamos acordándonos de cómo mi mamá me obligaba a comer porque de chiquita nunca quería comer las sopas. Y le di una sopa a mi perrito y no quiso comer. Y le cogí el hocico así, le estaba metiendo la sopa así. Dice, así te hacía Pobrecito. mami. Dice, ¿te acuerdas cómo te hacía? Si estás siguiendo el mismo ejemplo. Y yo me acuerdo que yo le decía, yo nunca voy a hacer como tú, no le voy a obligar a mis hijos a comer sopa, pero yo estaba haciendo lo mismo con mi perrito. Y esas acciones, aunque no son malas en este caso, darle de comer a mi perro, pero hay acciones como que quizás pegar o eso, yo, digamos, quizás inconscientemente a algunas personas se les vaya por el hecho de que así fueron criadas, pero es importante cuidar nuestra salud mental y darnos cuenta de que ese tipo de acciones está mal, de que vayamos al psicólogo, de que si sufrimos quizás maltrato, nos hagamos atender porque van a dar frutos realmente si es que no cuidamos o no permitimos que eso vuelva a pasar Exacto. prácticamente. Porque el psicólogo no nos da la solución a nuestros problemas. Nos hacen despertarnos y darnos cuenta que nuestras soluciones siempre se encontraban ahí. Bueno, pero ya para ir finalizando,
Dice, a veces no es el comportamiento de tu hijo lo que te duele tanto, es lo que despierta de ti dentro de ti. Es Lo que que, te da lo que te proyecciones, nace. te proyectas, te proyectas. Ves a tu hijo haciendo un berrinche y te proyectas, te llegas a ese momento. No diría que conscientemente lo recuerdas, pero sí te da esa sensación de que ya lo viviste Ajá, y ya sabes qué hacer. como que ese flashback, no sé, Exacto. como que eso, Entonces, de ya, que ya ya estuviste en esa cuando te das situación. cuenta, ya estás nalgueándole, decir, no llores, no llores. Entonces es importante reconocer esas cosas y no en seguir generándolas. Exacto, dice, cuando tu hijo o tu hija no te escucha, te reta, llora intensamente, te desafía, parece no valorar lo que haces, no solo estás lidiando con él o con ella, estás lidiando con tu propia historia. Es Muy decir, que tú cierto. prácticamente provocaste eso, o sea, eso no nació de la noche a la mañana. Tú fuiste la creadora de todo eso. Si es que tu hijo se comporta así, es porque tú le criaste así, prácticamente. Y listo. Puede decirse así. Bueno, Esto ha sido todos los tips de cuidado que pueden encontrar en nuestra página de Proyecto Cuyay, SCC, en la página de Facebook. Y vamos a finalizar con un pequeño mensaje final que nos dice así. Hoy en Somos Cuyay, Somos Ternura, hemos respondido a la pregunta principal o la esencial que nos guía. ¿Cómo expresemos el amor en casa? Durante todo el programa exploramos profundamente la cultura de crianza ecuatoriana, contrastando el afecto explícito, esas palabras directas como un te quiero o los abrazos espontáneos o elogios cotidianos que llenan el corazón de inmediato, como el afecto por acción, manifestando en gestos silenciosos pero profundos como para preparar la comida diaria con dedicación, lavar la ropa familiar bajo la lluvia o proveer esa estabilidad económica sin necesidad de declararlo. Estas dos caras del amor nos reflejan nuestras tradiciones ancestrales, pero también revelan tensiones actuales de las cuales no podemos ignorar. recordemos los ejes principales discutidos aquí, la brecha generacional que separa a los abuelos quienes priorizan los hechos concretos heredados de épocas de supervivencia colectiva, de padres en transición influenciados por la modernidad y de niños que anhelan ser verbalizaciones explícitas para combatir la soledad emocional. Bueno, estudios locales del MIES y del UNICEF en Ecuador indican que el 40% de menores experimentan este aislamiento afectivo por la falta de palabras que se traducen en síntomas de baja autoestima, ansiedad crónica, depresión, falta de palabras. Entonces, esas dificultades relacionadas pueden prevenirse. Teóricamente, esto se alinea con la psicología del apego de John Bowlby, pero va un poco más allá. No nos podemos simplemente arraigar a la teoría del apego, sino también está un contexto sociohistórico cultural. No se trata solo de adentro de nuestro hogar, de nuestros padres, sino también es lo que experimentan nuestros hijos afuera. Porque, claro, surge la frase, yo no le enseñé eso, pero tu hijo está aprendiendo en la escuela, está aprendiendo de tus amistades, de los vecinos, de sus propios amigos. Entonces, no hay que reprimir esa parte, pero tampoco hay que dejar de lado y ignorar las situaciones que pueden resultar peligrosas. La entrevista con nuestro compañero nos dejó herramientas prácticas, mensajes quizás que debemos recordarlos y estrategias para los padres que aman por acción, como agregar un simple te quiero por tu esfuerzo al final de la cena o ejercicios familiares para mapear los lenguajes del amor de cada generación, según Gary Champ. En la realidad ecuatoriana, donde hogares urbanos conviven con tradiciones rurales y las redes sociales bombardean con afecto efusivo, esta integración es urgente, previene vacíos emocionales, fortalece lazos y evoluciona nuestra crianza sin perder la esencia del cuidado tangible. El proyecto Cuyay impulsa esta ternura equilibrada, invitando a todos a transformar hogares en espacios donde el amor se vea, se sienta y también se diga. Imaginen una mesa familiar no solo con comida caliente, sino con palabras que calientan el alma. Este equilibrio cierra brechas y construye generaciones más resilientes. Queremos que lleven este mensaje a su día a día.
Observen cómo aman en su casa, conversen sin juzgar sobre diferentes generacionales y sumen palabras en sus secciones habituales. Así prevenimos la soledad emocional que acecha tanto a nuestros niños y tenemos una cultura de crianza más completa y humana. Para finalizar este programa, queremos que te quedes con una idea clara, profunda y transformadora. El amor en casa no es solo el plato de comida caliente o la ropa limpia que espera al final del día. Esas acciones valiosas que honran nuestras raíces, sino también las palabras que lo nombran, un te quiero, sincero o un estoy orgulloso de ti, que cruzan generaciones. No permitas que la brecha cultural silencie estas expresiones, intégralas a tus hechos diarios para que ningún niño crezca en el peso de la soledad emocional. Este vacío que estudios muestran tan común en nuestra realidad ecuatoriana rompen el ciclo empezando desde hoy. Observa cómo amas, di lo que sientes, honra lo que haces y verás que hogares más unidos y van a haber corazones más plenos. La tarea de expresar amor completo, explícito como un abrazo verbalizado y por acción con un cuidado cotidiano, es una corresponsabilidad hermosa que trasciende generaciones. Sigamos hablando de estos temas en la cocina mientras que preparamos la cena familiar, en la escuela durante reuniones con padres, en las sobremesas con abuelos que enseñan con hechos, para que cada conversación multiplique los corazones llenos y elimine los vacíos que duelen en el silencio. En Proyecto Cuyay creemos firmemente que la ternura construye palabra a palabra, acción a acción, evolucionando nuestra cultura de crianza hacia un equilibrio que nutre el cuerpo, mente y alma por igual. Les invitamos con todo el cariño a seguir conectados por el Proyecto Cuyay y por la U Cuenca Radio Universitaria, para continuar tejiendo juntos redes de cuidado emocional, crianza consciente y reflexión familiar. Recuerden que pueden compartir este programa con sus padres, madres, abuelos, hijos que lo necesiten. Cada conversación que surge de aquí es una semilla poderosa de cambio, un paso hacia familias donde el amor se dice y se demuestra sin miedos heredados. Gracias de corazón por acompañarnos. Gracias, Angélica, por estar aquí con nosotros en este programa tan especial. Yo de verdad valoro tu esfuerzo, tu capacidad. De hecho, también te admiro bastante. Para mí eres una gran persona. ¿Ven lo fácil que es? No, mentira. De hecho, este espacio comunitario no se daría si no fuera por nuestros esfuerzos. En serio, te damos las gracias. Gracias a ti igualmente, Anthony. Nos despedimos con esta frase que resume nuestro mensaje: un te quiero dicho une lo que las acciones solas callan. En el equilibrio del amor explícito y práctico, sanamos la soledad emocional de generaciones enteras. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad en Facebook, Instagram y X como Proyecto Cuyay, y también por la U Cuenca Radio Universitaria y la nueva página de nuestra radio, Cuyay Radio. También no se olviden que pueden acceder a programas anteriores en la plataforma de YouTube. Búsquenos como U Cuenca Radio, Cuyay Radio. Gracias por conectarse a este espacio comunitario y solidario. Hasta la próxima y cuidémonos mucho y sigamos construyendo juntas y juntos. Les esperamos el siguiente lunes a las 10 de la mañana. Y recuerda que somos Cuyay, somos ternura. Hasta pronto. Yo crío solo, pero no estoy solo. Este sábado, honramos a quienes cuidan contra todo, con apoyo de la comunidad. Por Tu Cuenca Radio Universitaria. Cuyay Radio. Somos Cuyay, somos ternura.